Muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos las gracias por venir a esta conferencia online llamada Informalidad, Concepciones y Metodologías. Mi nombre es Mariana Fernández Urrutia, soy jefa de proyectos internacionales de la Universidad de Viña del Mar, universidad que coordina el proyecto Erasmus Plus LATWORK. Damos las gracias a nuestra ponente que viene a presentar, la profesora Cachemalí, y vamos a empezar con una pequeña introducción mostrando, contextualizando lo que es el proyecto de LATWORK. En primer lugar, vamos a hacer una salvedad con los detalles técnicos, y es que actualmente tenemos nuestros participantes que están viendo esta conferencia por nuestro canal de YouTube, y ahí en ese canal ustedes pueden compartir todas sus dudas que serán discutidas al final de la conferencia. Además, esta actividad va a quedar completamente registrada, por lo tanto, ustedes pueden acceder a ella o compartirla posteriormente con sus conocidos o colegas. Una vez finalizada la conferencia, a través del chat de YouTube, se podrá compartir una encuesta de satisfacción para que podamos recibir todo el feedback de ustedes sobre esta conferencia. Bueno, la conferencia que vamos a presenciar hoy se llama Informalidad, Concepciones y Metodologías, y se encuentra enmarcada en el segundo curso online que se genera por el proyecto Erasmus Plus LATWORK, llamado Informalidad Laboral, Concepciones, Estructura Económica y Regulación. Para partir vamos a dar la agenda del día de hoy. Estoy yo presentando la introducción sobre lo que es el proyecto LATWORK. Luego viene el doctor Roberto Vera, el doctor Dari de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, y el doctor Roberto de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil, que les dará la bienvenida a nuestra conferencista el día de hoy, la profesora María Cristina Cachemalí. Para luego pasar, después de la presentación, a las conclusiones, donde se compartirán, ustedes podrán realizar todas las preguntas en nuestro canal de YouTube. Para partir, el proyecto LATWORK está cofinanciado por la Unión Europea, y es un programa que viene del programa Erasmus Plus, que busca el desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, es que en el año 2016, cuando la OIT realizó estudios, sacó como datos que más de 130 millones de personas en Latinoamérica están involucradas con el mercado laboral informal. Y actualmente muchas instituciones se dedican a la investigación de este mismo rubro, pero no todas las instituciones estaban preparadas para realizar investigaciones de tal profundidad. Es por esto que el proyecto LATWORK busca incentivar a estos centros que requieren recursos de repente bien escasos en el área de la investigación, para poder generar y profundizar el análisis y mejorar los estudios de estas temáticas. LATWORK actualmente cuenta con 12 universidades socias, de las cuales encontramos la Universidad Viña del Mar, que es la universidad coordinadora del proyecto, junto con la Universidad San Sebastián y la Universidad de Magallanes, que pertenecen a las universidades de Chile. En Brasil tenemos la Universidad Federal de Paraíba, la Universidad Federal Campinas Grande y la Universidad Estatal de Campinas. Además, tenemos en Argentina tenemos la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral. Y por la parte de Europa tenemos la Universidad de Alicante, la Universidad de Aberdeen y la Universidad de Coimbra. Entonces, el objetivo general del proyecto LATWORK es desarrollar estructuras de investigación y metodologías innovadoras en las instituciones de educación superior latinoamericanas, para así crear conocimientos en el área de empleo e economía informal. Los resultados esperados de este proyecto, entonces, es crear o actualizar, dependiendo de cada una de las instituciones y qué tan profundo tengan sus centros de investigación, para crear centros multidisciplinarios sobre la economía informal, ya sea enfocados, por ejemplo, desde la geografía, desde la sociología, desde distintas áreas. Para ello, como el proyecto nace en contexto previo a la pandemia,
buscaba generar un programa de capacitación para investigación e innovación de este mercado, pero debido a que en el año 2020 inició la pandemia, se debió cambiar un poco estos objetivos y por eso se crea, en este caso, el curso que actualmente estamos desarrollando por segunda vez. Todo esto busca aumentar el impacto de los resultados mediante metodologías innovadoras y además busca la creación de redes de universidades de Latinoamérica, y en este caso se llamó Red Latinwork, que aún ya estamos trabajando en el nombre, en mejorar los contactos para la investigación regional del empleo y finalmente después expandirse a otras instituciones que quieran participar en esta investigación. Bueno, la estructura de investigación de Latinwork y el Centro de Investigación Latinwork entonces es multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario para dar investigación a la economía informal, ya sea desde la sociología, geografía, relaciones laborales, etcétera, como les mencionaba anteriormente. Dentro de los programas de capacitación, en el año 2019 se logró hacer un programa de capacitación presencial, pero debido, como les mencionaba, a la pandemia, esto tuvo que cambiar a una modalidad online que de todas formas nos permite aumentar quizá o nos da oportunidades para poder llegar a un público más amplio que quizás no hubiese podido existir en caso de existir la presencialidad. Este fue el curso que se hizo el año 2020 y actualmente estamos realizando el curso donde muchos de nuestros auditores deben estar viendo desde YouTube. El curso online de informalidad entonces es un curso completamente gratuito que está impartido por docentes de las distintas socios de las instituciones. Es impartido en una plataforma e-learning y su duración es de 3 meses, partiendo este mes de septiembre hasta noviembre de este año. El curso cuenta con distintos materiales, actividades teóricas y además actividades sincrónicas como la que estamos presenciando actualmente. Dentro de los participantes del curso tenemos 12 países y actualmente tenemos 252 inscritos de distintas partes de Latinoamérica y Europa. Esto, como les mencionaba antes, nos muestra que hay un interés en el tema y además que podíamos llegar quizás a muchas otras personas que de manera presencial no hubiésemos alcanzado. El curso cuenta con 3 módulos, donde el módulo 1 tiene el mismo nombre de esta conferencia, Informalidad, Concepciones y Metodologías, a cargo de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. El módulo 2, que empezará el mes de octubre, se llama Desarrollo Económico, Transformación Reciente e Informalidad, a cargo de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Y el módulo 3 y el módulo final se llama Regulación Jurídica y Políticas Públicas de Tránsito a la Formalidad. Será impartido en noviembre de este año a cargo de la Universidad de Viña del Mar. Con todo esto, los invitamos, si quieren saber más sobre el proyecto LATWORK, a seguirnos en nuestras redes sociales o revisar la página de LATWORK que se encuentra aquí en pantalla. Finalmente, buscarnos también en nuestro canal de YouTube para que nos sigan y puedan saber más sobre otras conferencias que se van a hacer más adelante. Con eso, muchas gracias por su atención y sin más, doy la palabra a Roberto y Dari que puedan darle la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy. Gracias. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Saludo a todos los participantes de la segunda edición de nuestro curso. Saludo también a todos los compañeros que están organizando este curso. Me gostaria de dar a bem-vinda e agradecer a la professora Maria Cristina Cacciamali por aceitar a celebração desta conferência com este módulo Informalidade Laboral, Concepções, Estrutura Econômica e Regulação. E a professora Cacciamali tem doutorado em Economia da Faculdade de Economia, Gestão e Contabilidade da Universidade de São Paulo, pós-grado do Instituto Tecnológico Massachusetts, nos Estados Unidos, Universidade de Novo México, nos Estados Unidos, Universidade do Porto, Portugal,
Instituto Politécnico Nacional de México, Instituto de Altos Estudos da América Latina na França, investigadora de primeiro nível do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico e Tecnológico do Brasil. Atualmente é professora e investigadora da Universidade de São Paulo, programa de pós-grado de Economia. Lidera o grupo de estudos internacionais e políticas comparadas nesta universidade e é professora invitada da Universidade da República de Uruguai. Recebeu os prêmios Aralambos Simeonides da Associação Nacional de Pós-Grado em Economia, ANPEC, e foi reconhecida melhor economista em economia laboral para a Ordem de Economistas de Brasil. Áreas em la qual ela atua historicamente, economia laboral, política social e economia política latino-americana, principais áreas de investigação, estudos comparados sobre economia mundial, câmbios estruturais e relações sociais, políticas sociais e mercado laboral e processos de avaliação, mercado laboral, distribuição do ingresso e informalidade, direitos fundamentais no trabalho e trabalho decente, com foco na América Latina. Em lo que se refere mais especificamente à temática do curso e desta conferência, a professora Cacciamali é um dos principais referentes nos estudos sobre o tema da informalidade na América Latina, sobre os que reuniu dezenas de publicações em forma de livros, de artículos, de capítulos de livros, que han marcado este debate desde princípios da década de 1980, noções como o caráter subordinado e intersticial da informalidade e o processo de informalidade cobraram grande protagonismo. Tuve eu o honor de ter prefácio de livro organizado sobre este tema com outros colegas por a professora Cacciamali. Então, sem mais preâmbulos, cedemos a palavra à professora Cacciamali. Antes, nosso companheiro Dari hará uma breve bem-vinda também. Graças. Estás mudo. Sim, graças. Vou falar em português. Graças a todos os que estão nos acompanhando, né, de todos esses 12 países que estão realizando esse curso, e é uma alegria muito imensa, nesse primeiro módulo, poder contar com a colaboração da nossa querida amiga, professora Maria Cristina Cacciamali. Como o Roberto Veras já anunciou, é uma grande referência no tema da informalidade. E o Roberto terminou falando que uma das questões o conceito que ela desenvolveu, que hoje está sendo largamente utilizado, inclusive para caracterizar o trabalho das plataformas digitais, né? O processo de informalização, de informalidade. Então, é um conceito que está sendo bastante utilizado no período contemporâneo, entre várias outras contribuições, só quero destacar isso, mas destacar que acho que nós outros conversamos, né, Roberto, e achamos que a pessoa ideal para abrir exatamente a primeira conferência do curso seria a professora Maria Cristina Cacciamali, então para nós é uma alegria imensa poder recebê-la aqui. E a segunda questão que eu queria falar, é que o nosso objetivo não é solamente fazer a formação, mas nós queremos construir uma rede de estudiosos do trabalho de informalidade na América Latina, ou de pessoas que são também fora da América Latina, mas que estudam informalidade na América Latina, porque para nós outros isso é um desafio de reunir os pesquisadores, porque o tema da informalidade ganhou uma nova dimensão com as transformações recentes, e até com as transformações tecnológicas, ganhou novos impulsos, então é fundamental termos um esforço coletivo de olharmos o tema a partir de diferentes disciplinas de conhecimento e diferentes abordagens para poder compreender esse fenômeno e, obviamente, compreendê-lo e também buscar transformar essa realidade que é tão desfavorável para quem precisa trabalhar na América Latina. Então, só queria também
anunciar um pouco esse nosso propósito de termos, sim, essa construção dessa rede a partir de chamar desses cursos e desse projeto que estamos desenvolvendo. Então, passo a palavra para Maria Cristina e estamos aqui com muita satisfação para lhe ouvir. Bueno, muchas gracias, Dari y Roberto. Estoy muy satisfecha y muy honrada de haber recibido la invitación para hacer esta presentación. Y quería decir también que Dari y Roberto son dos investigadores que tienen una experiencia en informalidad muy grande y están también entre los más reconocidos en Brasil y en los órganos multilaterales. Entonces, para mí es un placer rever viejos amigos y también es un honor poder abrir esta presentación. Yo voy a compartir un slide que lo voy a mandar ya. Espero que lo estén viendo. Y lo que me gustaría de decir es que cuando me hicieron la invitación y yo empecé a pensar cómo hacer el desarrollo en 40 minutos, pensé en dos posibilidades. Empezar del origen del término sector informal, en 1970, que empezó en estudios en África por la Universidad de Sussex, o empezar en la definición más reciente de la informalidad, para después poder dar una idea más clara y más bien construida con relación a cómo se trata hoy, porque el curso no es un curso sobre la historia del sector informal, pero sobre el sector informal y la informalidad. Entonces yo recogí esta obra primera, que es sobre la transición de la economía informal para la formal, que es una obra de la OIT del 2018, que fue la definición más completa y reciente que yo encontré, y ustedes lo pueden obtener por internet en la ILO, que es una obra muy interesante. Bueno, cuando se hizo la conferencia de 2015, hay una recomendación de 2004, que es el número 2004, que es un guía, es un manual de política de colecta de datos y cómo hacer el monitoreo de estos datos. Y hay una propuesta para que en cada país la sugestión de la OIT sea discutido entre organizaciones de empleadores, trabajadores y organizaciones no gubernamentales para llegar a algunas conclusiones de cómo aplicar los conceptos que vamos a traer en criterios interseccionales, edad, sexo, raza, si fue posible, local de trabajo y otras, y características socioeconómicas, como el tamaño de las empresas informales, la composición de la economía informal, número de trabajadores, número de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que propone es exactamente este cuadrito en que yo puse una idea mía que no está en la OIT, pero que para mí es muy importante, que se trata de un sector que se llama semi-informal, ¿no? Entonces teníamos, según la OIT, un sector institucional que es compuesto por gobierno, empresas estatales y órganos internacionales, así como ONGs. Un sector formal, que es típicamente capitalista, y está compuesto por empleadores, asalariados, cuentas propias formales y cooperativas. Después, para la OIT, un sector, que no es exactamente un sector, es una economía informal, que está compuesta por un sector informal, que así se llama, que son pequeñas empresas hasta 4 funcionarios,
cuentas propias que no tienen registro formal, no están registrados de acuerdo con la legislación, empleados informales del sector formal, servicio doméstico y miembros de la familia que trabajan con o sin remuneración, ¿no? Sector informal es pequeñas empresas de 4 funcionarios y cuenta propia sin requisitos legales constituidos, ¿no? Y los otros constituyen trabajadores informales y la economía informal. Nosotros vamos a tratar de 2 conceptos de economía informal, pero es bueno que se sepa que para la OIT nosotros tenemos una composición de economía informal por el sector informal y más 3 categorías: empleados informales del sector formal, servicios domésticos y miembros de la familia que trabajan. Yo introducí un sector semi-informal, que no sé cómo medir porque no hay datos para eso, que sería algo muy común hoy, que son empresas y trabajadores o empresas que cumplen algunos requisitos formales, pero no lo cumplen todos. Por ejemplo, están registrados en los órganos donde se paga el impuesto al ingreso, pero no contratan trabajadores por las leyes trabajístas, por ejemplo, por la legislación trabajista. Empresas que tienen un porte formal y contratan trabajadores eventuales, ¿no? Y situaciones mixtas. Una parte de la empresa es formal y la otra parte de la empresa es informal. Entonces, yo lo pongo como una posible categoría en el futuro próximo, que puede ser una categoría interesante. ¿Por qué? Porque es una categoría donde se pueden hacer políticas públicas muy focadas rumbo a la formalización. Es más fácil formalizar una empresa semi-informal, una actividad semi-informal, que una empresa totalmente informal, incluso porque está registrada en los órganos públicos como no declarando determinadas informaciones, y si no hay una amnistía, no se pueden poner informaciones adicionales. Yo no estoy viendo una, vamos a ver aquí, si lo puedo bajar. No. Hay otra cosa importante que yo no lo veo, pero ustedes lo ven a la derecha, que es cómo fue hecha la Constitución y la definición en 1970, definición que se mantuvo hasta los años 90, y después de los años 90, con todas las transformaciones mundiales, pasó por varios procesos que vamos a discutir, pero la definición a derecha es la definición original de Sussex en 1970. Y está bien claro que son actividades en pequeña escala, con baja educación, con mano de obra familiar, mercados muy competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos adelante. Bueno, el primer término aquí de trabajador y economía informal es exactamente lo que acabé de explicar, cómo se hace la Constitución hoy. Es una Constitución que ya se estaba adoptando en muchos países, la idea de poner los trabajadores informales del sector formal en el sector informal, porque la mayor parte de los trabajadores asalariados en pequeñas empresas casi siempre también son informales. Entonces, se hace un único agregado. Pero para una análisis agregada no es una buena idea. ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes tiene una dinámica propia. Por ejemplo, las empresas tienen su dinámica acoplada al comportamiento que las empresas tienen en el mercado de bienes y servicios. Entonces, responden bien a la demanda agregada. Los asalariados informales responden a la demanda del mercado de trabajo y a la demanda agregada también, pero tienen un comportamiento propio junto al mercado de trabajo. Los trabajadores por cuenta propia están más acoplados
a un mercado de bienes que a un mercado de trabajo. Entonces, también depende de la demanda agregada y de su composición, ¿no? El servicio doméstico está acoplado al ingreso de las familias, ¿no? Y los miembros no remunerados o remunerados de una familia que trabaja, que está remunerado o no, son considerados informales por la OIT. Tiene a ver más con el estado de desarrollo y el sector de actividad económica donde está. Entonces, para un análisis del comportamiento de la informalidad dentro de esta definición, es importante que se estudien el comportamiento de los varios componentes para poder tener más seguridad sobre su comportamiento y su configuración. Ahora vamos a ver un poco los números. Los números son que nosotros, según este estado de la OIT, tenemos 2 billones de trabajadores informales. 2 billones de trabajadores. De estos, 61.7 son informales. Casi todos en la agricultura y sobre todo en África, donde 86% de los trabajadores en el sector agrícola son informales. Después tenemos el sur de Asia, básicamente India, y América Latina, que demuestra una gran heterogeneidad estructural, como veremos más tarde, y que tiene una gran diversidad, varía de 75 a 20% en lo que se llama la informalidad de los trabajadores. La menor proporción está en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, que hay menos de 20%. Si se tira la agricultura de los cálculos, la jerarquía de importancia se mantiene en los sectores urbanos y en las mismas regiones, ¿no? La América Latina, como dije, es muy heterogénea, característicamente está con una grande heterogeneidad estructural, y la informalidad varía de 85%, por ejemplo, en Bolivia, y con percentuales entre 20 y 50% en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Ahora, estas son informaciones del 2018, publicadas en el 2020, y no han cogido todavía el impacto de la pandemia del COVID, donde este número puede haber cambiado o se ha aumentado mucho, sobre todo en América Latina. El principal componente del empleo informal es el sector informal, o sea, son aquellas pequeñas empresas, más trabajadores y empleadores, más las cuentas propias. Corresponde al 61,2% de la informalidad. 6,7% son trabajadores asalariados informales del sector formal, y 2,5% son trabajadores de la economía familiar. Entre los trabajadores por cuenta propia, que hay 2 grupos, uno está en el sector formal, otro está en el sector informal, hay aquellos que obedecen los requisitos legales, tienen un estatuto legal que siguen, que son formales, pero la gran mayoría son informales, 86,1%, siendo que hay un menor percentual de estos trabajadores en Europa y Asia Central. Asia Central son todos aquellos países que terminan en town, Uzbekistán, Turquestán y etc. La mayoría de los asalariados formales, ¿no?, son 76,3% del sector formal. Y el total de los empleados informales del sector formal es de 27,4% del total. Esto es para decir la importancia que antes de la pandemia la informalidad ya detenía en el mundo, ¿no? Nosotros no estábamos caminando rumbo a una formalización mayor, pero rumbo a una informalidad mayor. Entre otras características, la informalidad en casi todos los países, o casi todos, es mayor entre los jóvenes, 77% de los jóvenes hasta 24 años. La Unión Europea clasifica jóvenes hasta 29 años, pero la OIT lo hace hasta 24. Y los más viejos, 77,7%, más de 60 años.
¿no? Otra característica que es común a todos los países es que cuando el nivel de educación formal aumenta, el nivel de informalidad disminuye, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos ninguna educación formal en los datos, la informalidad varía de 78 a 90%. Cuando estamos con la educación fundamental completada, o sea, sería el primer grado, no el primario, pero el primer grado de 9 años, 40% en Europa y 86% en África. O sea, África es el gran continente que contiene la informalidad seguida después de América Latina. Y con educación superior tenemos 18% a 24% de los trabajadores que están en educación superior en la informalidad, un número menor. Y si nosotros notamos, hay una disminución muy grande entre quien no tiene ninguna educación y aquellos que tienen educación de tercero grado, ¿no? En el caso de América Latina, tenemos esta característica. Este es un cuadro que está en la publicación de la OIT en lo que se refiere a problemas de empleo. Es una publicación de 2020 y los datos son de 2019, ¿no? Y yo he cogido los principales países en términos de PIB y Bolivia como un caso extremo de informalidad en la región. Entonces tenemos asalariados. Los asalariados están divididos en público, ¿no? En empresa con menos de 5 empleados, empresas con más de 6 empleados. Los no asalariados están divididos en empleadores de empresas con menos de 5 empleados y empleadores con más de 6 empleados. Cuentas propias profesionales, que son formales, y cuentas propias no profesionales. Con esta categoría, después hay servicio doméstico y trabajadores familiares y otros. Con esta categoría se puede componer el sector informal y la informalidad de varias maneras, y está adecuado también para el concepto último de 2015 de la OIT. Como se puede observar, tenemos un nivel de formalidad relativamente chico, ¿no? El país Chile, el que tiene más 69,20% de asalariados formales. Pero, por ejemplo, Bolivia tiene 32 apenas, Colombia tiene 47. O sea, hay una diversificación grande, una diversidad grande, pero también son números chicos, porque en Europa se alcanza más de 70% en casi todos los sitios. En términos del sector público, se puede notar que tenemos 3 países con niveles altos, Argentina sobre todo, con 17%, Brasil con 12,40, 12, y Chile con 12 también. Y después tenemos México con 9 y países con menos, ¿no? Pero es interesante que Argentina, un sitio típico del peronismo, tenga 16%, y Brasil tenga 12,40, y Chile, que me llamó la atención mucho, Chile tenga este percentual que es alto, yo creo, 12,40%. Similar al Brasil, que típicamente es grande también. Los asalariados en empresas chicas, un indicador de heterogeneidad estructural, es un número muy grande no, pero es un número que se destaca en Bolivia, ¿no? Se destaca en México, se destaca también en Argentina, menos en Chile y en una media en Brasil. Asalariados en empresas más de 6 empleados, ¿no? Se caracteriza en Chile, 50%, alto, después alrededor del 30% en los otros países, y solamente en Bolivia, donde predomina la gran informalidad, hay pocos empleados asalariados formalmente reconocidos, ¿no? Entre no asalariados, como son pocos los asalariados, Bolivia
se caracteriza con 45,40%, ¿no? Enseguida viene Colombia, ¿no? Después viene Brasil y por último viene México y Argentina, ¿no? Empleadores que tienen empresas o patrones que tienen empresas con menos de 5 empleados, pueden notar que no varía mucho, solo en México es muy grande, es más grande que los otros. Empleadores o patrones de empresas con más de 6 varía más, pero también no varía mucho. Se llama la atención en Brasil un 80 y en Chile un 40. Las cuentas propias profesionales, ¿no? Llama la atención por su educación a la Argentina, que tiene un número razonable, después Colombia, con 4%, y los otros en un número intermediario. Cuenta propia no profesionales, ¿no? Llama la atención Bolivia, siempre. Después Chile, es interesante que tiene un percentual de cuenta propia no profesionales, ¿no? De 19, ¿no? Colombia, un número muy alto, casi igual a Bolivia, 38. México, 20% alto también. O sea, cuenta propia no profesionales es una de las categorías más importantes y que más caracteriza el sector informal. El servicio doméstico en América Latina, del Sur, en realidad, ¿no? Tirando México, que está al norte. Es importante en Argentina, es importante en Brasil y relativamente menos en los otros países, ¿no? Los trabajadores familiares son muy importantes en Bolivia, aquí vienen atrás, ¿no? Y menos en los otros países, pero no son despreciables en Colombia, ¿no? Entonces es importante. Un aspecto importante que se tiene que llamar la atención es sobre la situación de las mujeres. Las mujeres son minoritarias en el total. La participación mayoritaria, sobre todo debido a Asia y debido a África, son los hombres. Pero en 55% de los países las mujeres son mayoritarias. Y en este número mayoritario, lo que llama más la atención son las mujeres que son jefes del hogar, ¿no? Responsables por la mayor participación del ingreso en el hogar, que tienen un papel muy grande y que son importantes en prácticamente todos los países del mundo. En resumen, cuando nosotros vemos la cuestión de la edad, la cuestión de la educación, la cuestión de las mujeres, hay características comunes en todos los países. Esto que se tiene que mantener como idea principal. Otra idea principal es que en nuestra región la informalidad es la segunda más alta después de África y que hay una gran heterogeneidad estructural caracterizada en cada país por su trayectoria económica, trayectoria histórica y leyes y estrategia política o de política económica que se han hecho. ¿Cómo podemos hacer un referencial teórico con relación al sector informal? En América Latina y en casi todos los países, cuando el Programa Mundial de Empleo lanzó en 78 un programa muy grande de estudios en todos los continentes del sector informal, fue un abordaje dual. El abordaje dual tenía como presupuesto, como hipótesis, la idea de Kenia, ¿no? Que decía que había un excedente de mano de obra que con los procesos de sustituciones de importaciones que caracterizaron aquella época, no fueron absorbidos en el sistema económico oficial. Y esta mano de obra creaba sus propios empleos. ¿Y qué tipo de mano de obra era? Bueno, eran los menos calificados, ¿no? Como nosotros vimos en aquellas características de ellos, eran los jóvenes, a depender de la región, eran las mujeres, los más viejos, y así. ¿Cómo se mantenía? Se mantenía porque no tenían crédito y no tenían política oficial para su desarrollo, ¿no? Podrían ser complementares, la menor parte de ellos, que eran tercerización, estaban acoplados al sector formal,
o podrían ser sustitutas, como el caso de actividades que pueden ser formales e informales, ¿no? Médicos, servicios de alimentación, actividad y otras actividades. La gran mayoría decía que eran sectores que eran sustitutos, o sea, el sector informal era como si fuera un colchón que sustentaba el empleo en las épocas de crisis, ¿no? Y mucho, en vez de llamar el sector informal como sector informal, o llamaban como desprotegido porque no tenían seguridad social, o llamaban tradicional como era, porque eran actividades que permanecían a lo largo del tiempo en una idea de longa duración, y así por diante. En realidad, lo que se constató de aquella época es que no puede ser un colchón para el desempleo en el caso de una retracción económica, porque a las veces no hay posibilidades económicas para poder adentrar, ¿no? No hay demanda para que más personas entren. Y si por acaso las personas entran, la renta media baja mucho. Entonces hay inclusive organizaciones y hay lobbies que no permiten que se entre en el sector informal. El sector informal no es tan sin reglas como se piensa, no tiene reglas formales, pero tiene reglas informales. Y los propios trabajadores informales muchas veces ponen bloqueos para que se pueda entrar en una determinada actividad económica. Entonces, a esta cuestión yo pongo que depende del tiempo de la retracción y depende de la constitución de la economía, ¿no? Cuanto más atrasada fue la economía, sea la economía, más fácil es entrar. Y cuanto más sofisticada sea la economía, más difícil es entrar. No hay una respuesta clara con relación a esta cuestión cuando se analiza por un análisis dual. Como veremos adelante, hay una respuesta muy contundente cuando hablamos de la economía subterránea. Ahí sí, ya es prociclo, ¿no? Cuando crece la economía formal, también crece la economía subterránea. Pero en el caso de la economía informal y en el caso del sector informal no hay respuestas claras, ¿no? Y hay una abordaje intersticial que tiene la idea que el sector, para empezar, el sector informal no es un sector tradicional, es un sector que fue creado por la propia expansión del capitalismo, que permitió que algunas actividades no sean ofrecidas por actividades formales y se organizan trabajadores para poder explotar estas actividades informales en las brechas que la economía capitalista, típicamente capitalista, deja. Pero son actividades que están subordinadas a la dinámica de las grandes empresas. O sea, si hay mercado, si hay tecnología, si estamos en una situación favorable a una empresa capitalista, la empresa capitalista entra en este sector y acaba por traer o menor mercado o a cerrar actividades informales. Es la idea en los barrios periféricos, por ejemplo, cuando entra un gran supermercado, ¿no? Las pequeñas tiendas sufren y los pequeños mercados sufren. A veces tienen alguna ventaja porque prestan determinados servicios que el gran supermercado no presta, no los ofrece. Pero en otras situaciones, muchas actividades que no tienen la capacidad de competir cierran. Es el caso de actividades que son realizadas en productos que no existen más. Por ejemplo, el zapatero, ¿no? Hoy se usan más sandalias, ¿no? Flip-flop, se usan más tenis, ¿no? Hay firmas especializadas que pueden, si quieres conservarlo, no hay más zapatero para este tipo de zapatos, ¿no? Entonces, o las actividades informales son destruidas por la actividad capitalista, o la actividad informal es destruida porque existen tecnología y mercado para una actividad capitalista, o existe una demanda que la actividad capitalista no puede suplir y está siendo suplida
por esta actividad informal. Esta es la idea de la abordaje intersticial subordinada, que yo creo que es mucho más interesante, mucho más válida, mucho más real que la abordaje dual. Muy bien. Después tenemos el proceso de informalidad, que el profesor Vero ya destacó. El proceso de informalidad es una derivación más compleja del abordaje intersticial. ¿Por qué? Porque piensa la economía capitalista a largo plazo, en una historia de larga duración, y más objetivamente en un periodo como hoy, de grandes modificaciones tecnológicas, sociales y políticas, en que se nota una disrupción muy grande de algunas actividades y una regulamentación muy lenta para estas actividades, ¿no? Estamos acompañando, por ejemplo, el caso de la Uber, ¿no?, en que la actividad está funcionando en prácticamente todos los países, y tenemos apenas 2 países, Inglaterra y Alemania, creo que solamente esas, que tienen una regulamentación para los trabajadores que trabajan en plataformas de movilidad, ¿no? Otro aspecto importante es que con este cambio, si son rápidos, se abren más brechas que antes para la entrada de actividades informales y de la economía subterránea, como veremos más adelante. Tenemos más brechas para actividades semi-informales también, porque los cambios son fuertes y el sector público, la fiscalización, no tiene la capacidad de poder acompañar al mismo ritmo, ¿no? Y tenemos una función, una sobreposición en algunas actividades entre la economía subterránea y el sector informal. Por ejemplo, es el caso de los asalariados informales. Los asalariados informales del sector formal son importantes para el sector informal, pero también son importantes para el sector de la economía subterránea. Hay algunas sobreposiciones, ¿no? Lo que es la economía subterránea, que en muchos trabajos es llamada de economía informal, ¿no? La economía subterránea, primero vamos a ver cómo se llegó a la economía subterránea. Se llegó a la economía subterránea porque había una discrepancia entre el valor del PIB y de la despesa. O sea, mirando las cuentas nacionales, esta discrepancia decía que algo no estaba funcionando, había algún tipo de problema institucional. Había también un problema institucional entre la mano de obra que estaba empleada y aquella que estaba empleada formalmente, aquella efectivamente empleada y empleada formalmente. Esto sobre todo en los países industrializados en que había mucha mano de obra migrante, ¿no? Y también había una subestimación en la declaración de los impuestos. O sea, con estas 3 categorías, se consideró la producción de bienes y servicios no declarados o shadow o subterránea al gobierno con la finalidad de evadir impuestos, evadir contribuciones para la previdencia social, para la seguridad social, evadir cumplimiento de leyes y de reglamentaciones del mercado de trabajo, leyes que sean de accidentes de trabajo, leyes que sean sanitarias, etc. Y evitar los costos que son del cumplimiento de las normas aplicables en determinadas actividades. Por ejemplo, las leyes sanitarias, como yo dije, pero también leyes de medio ambiente, hoy en día se procura no hacer. O sea, la economía subterránea está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque en este momento de grandes cambios, aumenta la posibilidad de crear este tipo de burla para los gobiernos, ¿no? Y los datos que tenemos en el nivel internacional son de 42 a 15%, es mayor en los países del PIB, en los países más pobres,
del casi 42% en el mercado de trabajo y una segregación de impuestos entre 20 y 50% en general. Hay trabajos que se dedican tanto a la estimativa del PIB, como economía subterránea, como estimativa del mercado de trabajo, como la estimativa para los impuestos, cuánto se pierde en términos de recaudación del gobierno y cuánto se pierde en términos de servicios públicos. ¿Y cuáles son las causas? Las causas básicamente es el proceso de informalidad. O sea, la legislación se está siempre corriendo atrás de los factos. Los factos están siempre adelante. Y cuanto más se alarga el tiempo, más difícil es poder controlar lo que se llama de economía subterránea, ¿no? ¿Y cuáles son las causas, ¿no? Hay esta desincronía, el proceso de informalidad. Hay una mayor competición para tener menores costos y, por tanto, los empresarios buscan formas legales como la evasión, ilegales como la evasión o legales como la ilusión tributaria, ¿no? Cuanto más compleja y pesada la estructura tributaria, mayor es la informalidad. Cuanto mayor la reglamentación de los mercados, que muchas veces están atrasados perante la realidad, ¿no? Es medido pelo número de leyes o de licencias para poder ejercer una determinada actividad, mayor la informalidad. Cuanto menor las multas y las penalidades por cometer evasión fiscal, ¿no? Cuanto menos rigurosas son las leyes, mayor la informalidad. Cuanto mayor la corrupción, mayor la informalidad, y las dos cosas se alimentan, ¿no? Y si no hay una fiscalización adecuada en términos de número, de capacitación y de no corrupción, cuando no se sabe muy bien cómo son hechos los cálculos y el monitoreo, cuando es poco transparente, mayor es la informalidad. Aquí entendiendo la informalidad como siendo la de la economía subterránea. Y teniendo claro, aquí está subterránea, pero no es un pero entendiendo que no son los pequeños establecimientos o los pequeños trabajadores informales que están generando la mayor parte de la economía subterránea. La mayor parte de la economía subterránea es creada y originada por las grandes empresas, ¿no? Que tienen un interés mucho más fuerte en evadir impuestos, por ejemplo. Los pequeños, si se legalizan, es muy difícil que paguen impuestos. Es muy probable que se queden afuera de las alícuotas que estarían pertinentes a ellos. Muy bien, entonces vamos adelante. ¿Cuáles son las causas del mercado de trabajo? Bueno, es la discrepancia entre los costos y el facturamiento, cuánto venden, ¿no? Con cómo se da la receta, ¿no? Cómo se da el ingreso del establecimiento. En general, como no hay una diferencia, como muchas veces los pequeños establecimientos, no hay diferencia entre el ingreso del propietario y la receta de la empresa, es muy difícil, sería poder pagar, por ejemplo. Entonces, tenemos asalariados informales en los dos sectores, en parte por esta discrepancia entre los costos de la legislación, cuánto cuesta, ¿no? Cuánto costa, ¿no? Y cuánto el trabajador puede proporcionar. Casi hoy, es muy frecuente hoy contratar trabajadores por cuenta propia que trabajen como asalariados, o sea, que tengan la misma relación de subordinación que un asalariado tiene, pero no tiene los mismos derechos del trabajo, ¿no? Está fuera de la relación asalariada formal y está, por ejemplo, contratado o como cuenta propia profesional o como un pequeño establecimiento técnico, ¿no? También es muy claro que cuando un trabajador se pone en una situación
informal, él puede pasar de la informalidad a la formalidad con mucha facilidad a depender de dónde se sitúa. Por ejemplo, en la construcción civil, por ejemplo, en el comercio. Hay mucho pasaje de una parte a otra, pero también a depender de la empresa, ¿no? Es muy difícil pasar. ¿Por qué? Porque si la empresa se pone en una situación de no declaración, de subdeclaración, ¿cómo va de una hora para otra traer las contas o las contas y los costos a la luz? Es muy problemático. Otro factor que la literatura destaca como importante son los programas de transferencia de ingreso. Casi siempre los programas de transferencia de ingreso tienen un límite inferior. Que si la persona está acima de este límite, no la recibe. Entonces, habría trabajadores que prefieren trabajar en negro para poder continuar recibiendo la transferencia de ingreso. Esta situación se está eliminando porque se da la transferencia del ingreso incluso a las personas que están trabajando formalmente, a depender de cómo está su límite de ingreso. El mismo los desempleados no quieren perder el seguro de desempleo y, por tanto, prefieren trabajar en negro. Y hay situaciones como hay muchos servicios públicos gratuitos, como el servicio de salud. En algunos sitios la movilidad urbana de transporte es muy barata y hacen con que la persona prefiera mantenerse en la informalidad o no tenga ningún tipo de incentivo para pasar a la formalidad, sobre todo si hay un sistema de protección social para los más viejos, en que si un no calificado que está empleado formalmente, recibiendo niveles salariales muy bajos, podrá recibir con una diferencia muy pequeña la misma contribución social cuando es más viejo, que es una transferencia de ingreso y no es exactamente una posibilidad de retiro, no es un retiro, es una posibilidad de transferencia de ingreso para los más viejos. Entonces, se tiene que pensar muy bien en los mercados de trabajo, cómo está su diseño, cómo son los incentivos y cómo cada grupo de trabajadores puede estar reactivando en relación a determinadas instituciones que son construidas. ¿Cuáles son las consecuencias de la economía subterránea? Bom, primeiro, com relação à estrutura tributária, não? Quem paga, paga mais. Ou seja, é uma estrutura tributária que é distorcida porque há um número grande, ou às vezes é um número pequeno, mas que sonega muito, não? E hace com que os que paguen mais. Segundo, que há uma menor receita para o governo, y hay una menor oferta de servicios públicos que podrían ser ofertados con este dinero. Tercero, que las políticas públicas son mal planificadas, ¿por qué? Porque los indicadores están distorcidos. Entonces, si yo tengo que hacer una previsión de recursos para el seguro de desempleo y los números son fiesados, muchas veces yo hago una superestimativa. Hay una competición desigual entre empresas de la economía oficial de la subterránea y hay toda una cuestión que nos pone próximos de la criminalidad, porque cuando las reglas no son seguidas, el Estado pierde su legitimidad, ¿no? Casi siempre cuando las reglas no son seguidas es porque hay un círculo vicioso de corrupción o un círculo vicioso, inclusive, de intereses políticos y de corrupción. La economía subterránea da dinero para grupos criminosos, sobre todo para organizaciones del crimen, ¿no? Hay una pérdida de cohesión social, de identificación social entre las personas que no se reconocen en el otro y trae problemas en determinadas políticas, por ejemplo, políticas que exigen un aporte de recursos de una generación para otra. Y trae problemas en las estimativas de la distribución del ingreso.
O sea, la economía subterránea que es conducida por grandes empresas y no por pequeñas empresas, y también por grandes profesionales con cuenta propias profesionales, escritores de cuenta propias y así, tiene un papel nocivo para la sociedad como un todo y no puede ser confundida con lo que pasa con los pequeños establecimientos, con los pequeños propietarios, con las personas que están viviendo, creando una ocupación para poder sobrevivir. ¿De dónde vienen las estimativas? Bueno, para el trabajo informal y para el sector informal, nosotros cogemos los surveys nacionales, los censos, hay cadastro de micro y pequeñas empresas, ¿no? Y para internacionales es la OIT y la CEPAL, sobre todo la OIT. La CEPAL muchas veces presenta estimativas agregadas y no se sabe muy bien lo que está considerando. Las categorías son aquellas que nosotros discutimos. Para la economía subterránea hay varios métodos. El primer método es para el PIB y se hace por una estimativa en la cantidad de moneda, o sea, es ecuación monetaria, ¿no? Cantidad de moneda, velocidad, la demanda de moneda, que iguala a los precios multiplicado por la transacción. Se hace ese tipo de estimativa y la velocidad se mantiene constante en los dos casos y las diferencias que se obtienen por dos estimativas que da la estimativa de la economía subterránea. Es un método que se usa, casi no se está usando mucho más. A veces se usa para tener de cuánto es la economía subterránea en un determinado momento, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Que yo tengo que escoger un periodo base, donde la economía subterránea está muy baja. Y casi siempre es muy subjetivo y me puedo equivocar. Otro problema es que la demanda de moneda tiene otro componente que no apenas la economía subterránea y, por tanto, estoy superestimando la economía subterránea debido a otros motivos. Entonces, es algo que no se usa tanto. Se usó mucho por Tarsi, sobre todo en el Fondo Monetario Internacional en los años 80, pero después se pasó a otro método. Un otro método que está cayendo también en desuso, más o menos, no todavía, porque se ha perfeccionado, y voy a decir por qué, es hacer cálculos de economía oficial, economía subterránea, informal, a partir del consumo de energía eléctrica. Estoy diciendo que debería estar pasando de moda, pero no. Hoy se hacen cálculos de consumo de energía eléctrica por drones durante la noche y se mantiene en algunos casos este tipo de consideración, ¿no? La diferencia entre lo que se consume en un determinado periodo sin economía subterránea y en otro con economía subterránea es la diferencia de la economía subterránea. El método más utilizado es de múltiples causas y múltiples indicadores. Hay un problema, este método no da la dimensión, da la evolución, produce indicadores, no produce números absolutos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? Construye un conjunto de ecuaciones estructurales, con lo que se llama de variables que dejan pistas en lo que existe en la economía subterránea y después obtendrá un resultado final de un indicador. ¿Y cuáles son estas variables pistas? Bom, primero es la proporción de trabajadores informales en el total de empleados. Un segundo indicador es la proporción de papel moneda en poder del público y los depósitos a vista. Las dos son positivas para más economía subterránea. Después, la proporción de los tributos sobre el PIB, que es positiva también. La corrupción, que es positiva.
La exportación de productos industrializados en relación al PIB, que es negativa, el nivel de actividad económica, que tiene un sinal dubio, pero en caso de muchos países es procíclica. O sea, cuando crece una, crece la otra. La economía subterránea crece con la economía formal. Exportaciones de productos industrializados sobre PIB, que es una variable que a veces es extraña, no es tan obvia, es que cuanto más exportaciones hay, el sistema de importación es un sistema muy burocratizado y, por lo tanto, inhibe la economía subterránea. Esta es la idea. La corrupción se puede medir por número de multas, se puede medir por número de fiscales, se puede medir por número de procesos, y hay índices de corrupción que se calculan para el resto del mundo, ¿no? ¿Cuál es el vantaje de este método? Yo creo que la más importante del método, primero, es su facilidad, ¿no? En segundo, es porque se puede tener el impacto de cada una de las variables pistas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, se sabe que son importantes para la economía subterránea la carga tributaria, la corrupción, el nivel de actividad y las exportaciones en esta orden, ¿no? Me parece que es importante saber que se tiene que trabajar en sus causas para poder disminuir la dimensión y los efectos negativos, ¿no? Y las políticas públicas, bueno, en temas de políticas públicas son distintas para las dos definiciones de informalidad, pero para todas ellas, para las dos, es importante una política macroeconómica estable, previsible, para poder definir bien las políticas públicas, que tienen que estar estables también a lo largo del tiempo. La educación es algo que se está estudiando mucho, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que donde hay más educación formal hay un menor nivel de informalidad. Puede ser una correlación espuria, pero se tiene que estudiar cuáles son las variables que componen este movimiento. Y una cosa interesante, en toda la literatura, de uno o de otro, no se habla de sindicatos. O sea, los sindicatos no tienen un papel activo en el sentido de minorar la economía subterránea o de mejorar las condiciones del sector informal. El sector informal, stricto sensu, se tiene que aumentar el nivel de productividad de los pequeños negocios y aumentar o incentivar, ¿no? Crear incentivos para empresas que innoven en procesos y productos. Eso sería muy importante para disminuir la heterogeneidad estructural. Para ustedes tener una idea, el Brasil, que tiene una desigualdad de ingreso extremadamente elevada, más de 0,56, 57, la diferencial de productividad entre el estrato de negocios con alta productividad y el estrato de negocios con baja productividad es de 20, ¿no? Enorme, una diferencia de productividad extremadamente grande que tiene impacto muy grande en la desigualdad del ingreso. Su comparación con un país limítrofe de la Unión Europea, como Portugal, que no está entre los más innovadores y más sofisticados tecnológicamente, la diferencia entre la productividad de los estratos superiores y la productividad de los estratos superiores entre Portugal y Brasil es prácticamente nula, tiene el mismo nivel de productividad. Pero en cuanto a la productividad de los negocios de menor productividad en Portugal, en relación a los negocios de mayor productividad, tiene una diferencia de 5, en Brasil, como dije, tiene una diferencia de 20. Entonces, es muy importante que se hagan políticas específicas para los pequeños negocios y que se tenga la posibilidad de disminuir este hiato de productividad, que es el hiato que nos lleva a una desigualdad de ingresos muy grande y es un hiato que no nos permite un desarrollo, un crecimiento económico estable.
Uma segunda política é assistência técnica, crédito e financiarização. Eu hice avaliação de vários programas de crédito e aqueles programas que têm a inserção financeira de los pequenos produtores funcionando, não? Assistência técnica na produção e assistência técnica na operação destes pequenos negócios funciona muito bem. Quando se dá o crédito e não se fazem os outros módulos, não funciona. Pero o crédito plus assistência, como está puesto no slide, funciona bem e é muito importante a presença de agentes de crédito para dar confiança ao pequeno produtor de continuar e melhorar sua atividade. Cadastrar o setor informal e os informais para um passo para a formalização, sem custos. Isto está muito fácil de fazer hoje, primeiro porque temos um nível alto de digitalização, e segundo porque todos os países fizeram programas de transferência de ingresso e de apoio por la pandemia, e já cadastraram muitos informais. Então, é uma questão de ver como está este cadastro e melhorá-lo. Outra política é fazer com que haja o custo da formalização seja muito pequeno para os pequenos negócios, e isso não é só monetário, mas também de tempo, não? Às vezes, para formalizar o negócio, tem que perder 3, 4, 5 dias para fazer todos os procedimentos, e um pequeno produtor não se pode dar a luxo, às vezes não conhece, desconhece as leis, ou seja, facilitar este processo burocrático de formalização e dar o que se chama de crédito tributário, favorecimento tributário, mas que tem que ser monitorado ao longo do tempo, para que não facilite muito a produtores que não sejam, de facto, informais, ou seja, que se tornam informais porque há crédito tributário, e, ao mesmo tempo, que não sejam elevados para que a pessoa não se formalize. E aumentar as articulações com o setor formal e institucional, porque há uma transferência de tecnologia, de conhecimento, de mercado, e etc., etc. Para a economia subterrânea, a fiscalização bancária é fundamental. E diminuir todos os custos que estão relacionados com o setor público, com o Estado, porque o problema não é pagar imposto, o problema é que estes impostos sejam fáceis de pagar, e não sejam complicados, e não sejam um pouco transparentes. Por exemplo, em Brasil, quase sempre temos uma quantidade de imposto que as grandes empresas não pagam, e depois de 4 ou 5 anos, há uma anistia. Ou há uma possibilidade de pagar, recaudar os impostos com um grande desconto. Não é uma atividade lícita. Não? Por quê? Porque é um incentivo para que as pessoas não paguem os impostos. Então, temos que ter uma carga tributária que seja razonável, que permita ao Estado funcionar bem com inversões em nossos países, que é muito importante, e despesa corrente, mas, ao mesmo tempo, que seja bem constituída, que seja bem desenhada e que seja bem coletada. Desta tributária é do mercado de bens, do mercado de trabalho e do comércio exterior. O comércio exterior, então, no caso brasileiro, é uma loucura. Nossos custos para exportar são 5 ou 6 vezes maior que o custo mais alto do país, que tem custos mais altos na América Latina. Isso é uma coisa. Os custos portuários, os custos de estoques, é muito complicado. Aumentar os serviços públicos generais, ou diminuir os custos generais, ou seja, tornar a energia elétrica, que é um insumo de produção que funciona bem, a gasolina e outros derivados de petróleo que funcionem bem, os meios de transporte têm que funcionar melhor, os custos portuários têm que ser razonáveis para exportar, a internet tem que ter, ou seja, tudo que se refere a serviços públicos, não? Ou que podem ser privados, mas são públicos, porque são utilizados por toda a sociedade,
tiene que tener costos reconocidos, transparentes y que permitan la actividad económica. Y otro aspecto es la disminución de la corrupción y la actividad del crimen organizado, que no se podrá, tráfico no se podrá acabar, pero se tiene que mantener sob control para que no se pierda completamente no se pierda completamente, como diría, la conducción del país, ¿no? Entonces no es una cuestión de acabar, porque tal vez, por más que se haga, ellos son más organizados que los estados de nuestros países, ¿no? La justicia también a veces es muy lenta en nuestros países comparado con otros países. Esto es un ciclo vicioso, ¿no? Entre corrupción, crimen y ahora crimen organizado y tráfico, ¿no? Al final le pongo una pequeña bibliografía. En mi caso, yo no estoy citando nada, estoy citando dónde está en la internet mi currículum vitae, porque allá encontrará muchos estudios desde los años 80 sobre el sector informal y otros temas correlatos, o sea, desigualdad de ingresos y cosas así. Entonces, no hay como citar cuál es más importante. Hay los trabajos de origen que fueron muy novedosos y son buenos, pero también hay los últimos trabajos que son muy interesantes. Entonces, he puesto la referencia donde encontrar trabajos míos que están interesados. Una obra muy importante para la cuestión de la economía subterránea, este libro nuevo de 2021 del Fondo Monetario Internacional, que es una organización por dos autores son importantes de economía subterránea, y son más o menos 20 autores ahora que tratan tanto de cuestiones del sector informal como de la economía subterránea. Es un libro que salió en julio. Un autor que también ustedes tienen que procurar en internet varias obras es Friedrich Schneider. Friedrich Schneider es suizo, trabaja en Ginebra en un instituto sobre economía subterránea y tiene muchas obras sobre economía subterránea para muchos países. Él tiene un grupo de trabajo que estudia la economía subterránea en casi todos los países del mundo, y es un individuo que trabaja a 30 años sobre eso, muy competente, vale la pena. Friedrich Schneider es una referencia, la mayor, creo, del área. Después hay la obra de 2018 de la OIT, donde puse sus criterios de ahora, y puse una obra de un señor llamado Odo, que es brasileño, y que ha estudiado la cuestión de la pequeña productividad en empresas y la informalidad. Vale la pena porque se puede aplicar a otros países, ¿no? En Brasil se hicieron estudios en 2015, después el señor Nogueira Odo continuó hasta hoy, está trabajando en eso, y vale la pena seguir. Y en datos internacionales, la comisión, la CEPAL, la OIT, y si se pone, a veces el Fondo Monetario Internacional trae, como ha traído este año este libro, estudios especiales que son muy importantes. Entonces, muchas gracias. Perdónenme si he pasado un poco el tiempo. Muchas gracias, Cacciamali. Excelente exposición. Estoy seguro que fue importante no solamente para los participantes de nuestro curso, pero también para la continuación de los estudios sobre el tema, para nosotros que estamos estudiando y todos los que van a estudiar sobre esta situación, porque esta grabación quedará en el canal del nuestro proyecto, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta y después vamos a pasar para los otros también. Dari y los ouvintes, las personas que están oyendo, ¿no? Me gustaría de que pudiste hablar sobre una cuestión más histórica. O sea, la desactivación del PREALC coincidió con un momento histórico
lo inicio de los 90, ¿no? Más o menos 90. Sí. Un momento histórico en el que la informalidad en el mundo y en América Latina en especial adquirió nuevas dimensiones con la globalización y la reestructuración productiva. Con esto, con la desactivación del preal, que se perdió un espacio de articulación y de promoción de acciones regionales de investigación, de ámbito y escala regional, ¿no? Sobre el tema de la informalidad. Entonces, dos preguntas a partir de esta reflexión. La primera, sobre el cierre del prealqui, ¿no? ¿Puedes hablar un poco sobre el contexto del cierre del prealqui en 93? ¿Fue un proceso sencillo o creó tensiones? No sé, no he visto nada escrito sobre sobre el proceso mismo de la desactivación. Sabía que Tocqueville, por ejemplo, resistió en esta decisión lo que fue posible, ¿no? Mas no sé mucho sobre cómo esta situación se procesó. Y el segundo cuestión es, ¿considera posible, Cachamali, posible, deseable, viable, retomar los enfoques sobre este tema de la informalidad y desde una perspectiva regional más amplia en la actualidad? Bueno, vamos a ver las dos preguntas. Primero sobre el PREAL. El PREAL fue un programa regional de empleo que enfocó, fue regional porque es una desagregación del Programa Mundial de Empleo, ¿no? Había un programa mundial y había un programa regional que estaba dedicado a América Latina, pero también el programa mundial era con Europa, era con Asia, era con África, o sea, no solamente. Aquí fue muy importante porque allá había una discusión también ideológica, pero ideológica, teórica, del ejército industrial de reserva. Havia uma discussão teórica e ideológica em lo que se refere a modo de produção capitalista, se era capitalista ou não era capitalista. Então, aqui foi um sítio onde o Programa Regional de Emprego se diversificou muito e criou muitas coisas interessantes e debates interessantes. Mas, como todo programa, é temporário. Ou seja, há uma questão burocrática. Eu participei de um programa da UIT, los derechos fundamentales del trabajo, donde entendí mucho la mecánica de la OIT. Dura de 8 a 10 años. Más de eso, o es un suceso deslumbrante, o si no, se cambia, ¿no? Y en los dos casos se cambió, ¿no? Los derechos fundamentales pasaron para el trabajo decente, que es algo que parece que se mantiene más firme, que los derechos fundamentales no fue un tópico que sensibilizó mucho a las personas. El trabajo decente sensibiliza más. Y la informalidad, cuando nosotros llegamos en los años 90, ya estaba muy desgastada. ¿Por qué? Porque no había un concepto de informalidad. Para cada uno que tú le dabas un proyecto, ella creava seu próprio conceito de informalidade. Muitas vezes era algo tautológico, não era exatamente um conceito. As estatísticas também não se aprimoraram muito, não? Havia uma grande discussão se seriam, com De Soto, por exemplo, seriam atividades não registradas ou seriam atividades em pequena escala. Para De Soto era atividade não registrada, para os outros era em pequena escala. Então, todas essas dissonâncias contribuíram para que se cambiaram, não? E outro aspecto também é que Tocqueville estava em um período de retiro. Porque a OIT, há pouco tempo atrás, não sei como é hoje, mas quando tu chegava, aquilo que há 60 e picos anos, que não era muito velho, tipo 62, né? Te tinha que retirar. Y con el retiro, la posibilidad de retiro, lo único que insistía mucho en este programa de empleo era él, ¿no?
Entonces perdió espacio político dentro de la institución y se pasó a tratar de otras cuestiones. Lo más importante en aquel periodo era el impacto de la deuda, ¿no? Como había traído, la reestructuración productiva, que es algo que vino después, y hacer, tanto para la OIT como para la CEPAL, tener un proceso de crecimiento económico con redistribución del ingreso, ¿no? Entonces no había mucho espacio. Cuando llegamos en 2015, el IPEA contrató un antiguo consultor de la OIT, Ricardo Infante, para hacer un estudio sobre productividad y heterogeneidad estructural en el caso brasileño. No fue latinoamericano, fue solamente brasileño. En este estudio remontó la idea fuerte de informalidad, porque cuando empezaron las estimativas de productividad del sector informal o de los diversos componentes del sector informal y del sector formal, fue una barbaridad. O sea, todos esperaban una heterogeneidad estructural de algo como 10, 8, 12, pero 20. Fue un escándalo. Este escándalo fue muy bueno porque resucitó la importancia de la informalidad con productividad y la idea de pequeñas empresas. Muchos desconocen que también la idea de emprendedorismo, que se critica tanto, y yo también la critico, porque es utilizada muchas veces como una bandera ideológica, ¿no? Creció en este periodo. La idea de tener más startups, de incentivar a los jóvenes a superar el gap tecnológico. O sea, no es un proceso lineal. Tú no tienes que hacer todo el proceso para llegar a usar la nueva tecnología. Aprende la nueva tecnología y vas a crear inmediatamente plataformas, por ejemplo. No existe la educación formal, ¿no? Hubo muchas tentativas de este tipo para superar el gap de productividad, que es algo que no nos permite crecer con estabilidad, o mejor, con sustentabilidad. Es eso. Y la segunda pregunta que tú hiciste fue, repítela, que no me recuerdo, porque la primera me apasionó un poco. Si es posible, deseable, viable, tener un proyecto, una nación, algo así, en escala regional, como hubo con Prealpi. Yo creo que sí. Estamos en un periodo muy importante, con una transición del mercado de trabajo muy grande. Todos los países están pasando por eso, ¿no? Tú sabes que yo trabajo en un programa de posgrados sobre Latinoamérica, ¿no? Que se llama ProLAN. Casi todos los trabajos del mercado de trabajo están centrados en el problema de la informalidad, está en América, con estudios comparativos, y para poderlo superar, yo creo que es muy importante, porque tenemos la posibilidad de cambiar experiencias, o revisar la metodología. A la vez, por ejemplo, América Latina fue muy importante para esta nueva metodología de la OIT, ¿no? Nosotros ya trabajábamos de esta manera y la OIT acabó por oficializar la manera como trabajábamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros podemos traer nueva metodología. Tenemos todos los problemas de la nueva economía digital, de las plataformas, de cómo tratarlas también, si es algo que... Porque esto es mixto. Puede ser, no puede ser sector informal. Por eso que yo creo la categoría semi-informal, porque no es sector informal, porque la main corporation, la más importante firma, empresa, es formal, completamente formal, ¿no? Pero los empleados están en una categoría muy mixta. A veces son conta própria, a veces son pequeños empresarios, a veces no son nada, ¿no? A depender del territorio cambia. O sea, tenemos que estudiar un poco cómo pensar en las nuevas regulamentaciones, porque, y estudiar un poco lo que hicieron los otros países también, ¿no?
Todos ellos están escogiendo un camino mixto. O sea, no se aplica totalmente la vieja legislación del trabajo, pero también no se abandona. Se crean nuevas cláusulas. Entonces, yo creo que ese es de la mayor importancia, este tipo de intercambio. Gracias, gracias. Dari, ¿tienes una pregunta? Oi, parabéns, Cristina, pela exposição, pela clareza aqui na didática, na forma como você fez a conferência. De fato, trouxe muitos elementos, inclusive, novos para a gente poder pensar a questão da informalidade. Eu tinha pensado duas questões. Uma, você começou a responder agora para o Roberto, exatamente como nessa discussão mais teórica se enquadram esses trabalhadores das chamadas plataformas digitais. Porque, por um lado, são grandes empresas que atuam em escala globalizada, Amazon, Uber e tantas outras, ou escalas regionalizadas, o iFood aqui, que era brasileiro, e IT, que era colombiana, né? Então, que também está no Brasil, vão se constituindo como grandes empresas extremamente articuladas com as características desse capitalismo financeiro, com ações em bolsa, né? Até não apresentam lucratividade no curto prazo, mas apostam na concentração de informações. Então, essas empresas aproveitaram um certo vácuo e estabeleceram um padrão, praticamente, de regulação do trabalho, sem ter regras, sem ter proteção para os seus trabalhadores. Por outro lado, há uma reação na sociedade. Em alguns países, você falou que na Alemanha, Inglaterra, né, por via judicial, mas em todos os outros países estão discutindo. China também, né, fez toda uma regulamentação também própria dessas empresas aí de plataformas, então há uma contra-reação. Mas é uma questão ainda em disputa, então gostaria de te ouvir um pouco mais dentro dessa construção teórica que você estabeleceu do processo da informalidade, economia subterrânea, como é que ficariam essas novas situações que estão sendo criadas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, Maria Cristina, que há um problema um pouco mais estrutural, né? A América Latina não conseguiu incorporar as pessoas na formalidade, naquela abordagem histórica, né, que você já abordou. Mas depois dos anos 80 para cá, portanto, 40 anos, os problemas da ausência de oportunidade de trabalho se agravaram para boa parte da América Latina. E uma parte dessa informalidade aparece como estratégias de sobrevivência das pessoas para conseguir alguma renda, né? Pela ausência mais geral de oportunidades e pelo contexto que todas as reformas laborais não foram de redistribuir a produtividade, né, nos setores mais dinâmicos, ou até também porque muitos setores mais dinâmicos, no caso da América Latina, ficaram para trás, né, ficaram em outras partes do continente, em outras partes do mundo, especialmente na Ásia, nos setores mais tecnologicamente mais avançados. Então, uma estratégia. Por outro lado, você foi constituindo certos sistemas de organização econômica, que alguns chamam de economia popular, que criaram estruturas de organização muito sólidas. Por exemplo, essa coisa do comércio, dos ambulantes, ou do comércio de rua, dos camelódromos aqui, né, colocado, que isso criou uma outra situação. Então, ou seja, eu queria te perguntar, dizendo, nessa análise que se faz, como é que ficaria essa discussão um pouco mais geral de como você resolver esse problema um pouco mais estrutural de ausência de oportunidades de trabalho e como é que isso se articula com essa dimensão tão intensa da informalidade pelos dados que você apresentou aqui
né, para nós aqui sobre a América Latina, aqui, né, alguns países selecionados, né? Uhum. Tá, então, são as duas questões que eu queria te fazer. Obrigado. E as duas são bastante complicadas, hein? Se eu soubesse a resposta, eu me candidataria a algum cargo público, porque é bem complicado. Vamos à primeira, né? Nos novos tipos de trabalho, você tem o trabalho em plataforma, que está sendo bem estudado, né? Mas que não se chegou ainda a que tipo de regulamentação seria desejável. Até porque cada tipo de plataforma tem as suas características, né? Por exemplo, eu apresentei agora no Congresso da BET, através de uma aluna orientanda da PUC, que não era minha, é do Pamplona, um estudo sobre a plataforma, mas nós não apresentamos todos os resultados. Mas havia um resultado que a gente ficou na dúvida se apresentar nesse paper ou não, que foi o seguinte: se perguntou aos trabalhadores se eles queriam entrar na CLT ou em alguma regulamentação, ou como eles gostariam de se situar no mercado de trabalho. Só para saber, do ponto de vista da percepção deles, o que eles acharam. Bom, houve de tudo. Os que acham que é importante, que é a seguridade, mas tem um grupo que não foi desprezível, não, e que foi bem interessante, que era contrário, completamente contrário. Por quê? Porque eles diziam que ia aumentar os custos do trabalho no Brasil e essas plataformas iriam oferecer mais oportunidades aos trabalhadores da Ásia ou da África, e que nós iríamos perder espaço no trabalho dessas plataformas. Então, você vê que não é uma coisa fácil de resolver, né? De um lado, você tem a necessidade de proteger esses trabalhadores, e eu estou totalmente de acordo que isso se faz. De outro lado, você não pode colocar obstáculos muito fortes para que eles se retirem do nosso mercado, não só porque estão oferecendo emprego, mas porque estão oferecendo conhecimento, tecnologia, integração com o resto do mundo, etc., etc. Ou seja, quanto mais isolado você ficar, mais complicada a situação, no meu entender, ficará. Nós temos que ficar numa integração sob as nossas regras, mas temos que ficar numa integração internacional sob as nossas regras, né? Então, o que eu sugiro nas plataformas, primeiro, é um estudo detalhado com todas essas plataformas. Em segundo lugar, uma participação tripartite, a OIT, de diálogo social mesmo, né, empresários, trabalhadores, né, e sindicatos, quer dizer, fazer tudo isso, né, independente, também não só sindicatos, mas também independente, né, e ouvir como está se dando esse trabalho. Realmente, um pouco a base, e perceber como eles estão vendo essa possibilidade de regulamentação e quais são os aspectos mais fortes de regulamentação. Por exemplo, eu acho que não se pode pensar num trabalhador que está numa plataforma e que trabalha em mobilidade urbana que não tem um seguro contra acidentes de trabalho. Eu acho isso um total absurdo, né? Não se pode pensar que um trabalhador nessa situação não tem algum tipo de cobertura com relação à saúde, embora o SUS no Brasil é gratuito e aberto para todos, né? E eles podem argumentar isso, mas nós podemos pensar em dar algumas vantagens. Terceiro, é um absurdo que o indivíduo só ganhe por peça, né? Por entrega, e não tem uma base salarial para se basear, né? Como diz a base, né? Para poder ancorá-lo nas suas perspectivas futuras. Então, eu acho que tem que ter um diálogo social para estabelecer uma agenda, depois um outro debate mais forte para chegar a algumas conclusões, e realmente fazer um movimento forte junto ao legislativo para obter uma legislação em cima da legislação trabalhista, como tem sido feito, né? Mas com algumas características próprias. Então, eu vejo dessa maneira, mas eu acho que não pode ficar sem regulamentação. Eu acho que nós já perdemos muito tempo discutindo sobre a precarização do trabalho e pouco tempo discutindo como melhorar a situação objetivamente.
né? Porque voltar para trás, nós não vamos voltar. Nenhuma dessas pessoas vai ser contratada permanentemente pela CLT. Não faz sentido. Não faz sentido nem pela disponibilidade de horário, nem pela forma como ele vai ser remunerado, um pouco variável, um pouco fixo, nem pela flexibilidade que ele tem de poder trabalhar sim ou não, e que coisa assim, ele está com equipamento de trabalho sob a responsabilidade dele, que é um grande absurdo também. Né? Quer dizer, a bicicleta, ou a moto, ou o carro, é responsabilidade dele. E a empresa não assume nenhum risco? Não pode. Eu acho que tem que chegar, e tem que começar, talvez, com poucas demandas, mas dentro de um fórum que seja permanente. E, na medida que surgem novas situações, novas demandas. E pressionar, porque essas formas de trabalho, eu acredito que não vão desaparecer. Até porque as pessoas não querem que desapareça. Em segundo, bom, pela teoria econômica, a gente sabe que você só vai gerar emprego se a taxa de crescimento econômico for maior do que a produtividade. Né? No nosso Duque, a taxa de crescimento da produtividade, né? Foi como nós crescemos durante os anos 80, a taxas bastante fortes. Né? Não conseguimos absorver todo mundo, mas criamos uma grande quantidade de empregos e poderíamos ter aproveitado o momento, sempre é fácil falar do passado, poderíamos, deveríamos, é fácil, né? Mas olhar com um pouco mais de carinho para as pequenas e microempresas. Não que não tivessem programas, foram feitos vários programas, inclusive com empréstimos cotativos e tudo mais, mas muito em pequena escala e sem nenhum tipo de prioridade nacional. Né? Os pequenos nunca foram, existiam até piadas nos órgãos públicos brasileiros com relação aos pequenos, né? E nunca recebiam nada. Né? Havia uma política de crédito, não, mas para eles não, é complicadíssimo conseguir crédito pelas vias normais. Havia uma política de difusão tecnológica, não, mas para eles a difusão tecnológica não ia dar certo porque eles eram analfabetos. Havia uma distribuição territorial, mas também não podia. Olha, foi uma luta e tanto, viu, com relação. Eu trabalhei durante muitos anos na consecução do projeto, né, que eu consegui fazer a avaliação em 2019, inclusive de toda uma luta que foi feita, e você vê que se avançou pouco, mas se avançou. Mas se avançou de uma forma bastante, como é que eu diria, sem um norte, sem saber, como diz aquele cara, né? Quer dizer, se você se move, você não sabe aonde você vai, você não chega a lugar nenhum, porque qualquer lugar é lugar. Né? Então, não houve um planejamento, não houve uma preocupação de integrar essas pequenas e microempresas no nosso tecido produtivo e de fazer uma política de inclusão social com essas pessoas. Né? Eu acho que até hoje nós temos uma certa dificuldade, e nós falamos em inclusão produtiva sempre não, mas na maior parte das vezes em atividades de baixa produtividade. Né? E por que pensar só nisso? Podemos pensar um pouco mais alto, ou pelo menos privilegiar um determinado segmento para que possa ter uma produtividade maior e diminuir a heterogeneidade estrutural? Porque se nós não tivermos atividades de bom nível de produtividade, nós não vamos diminuir a nossa desigualdade de renda. É isso que está ficando claro também. Ou seja, uma coisa está vinculada à outra. Nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E dar oportunidades para os informais, claro, mas nunca se deu tanta oportunidade para os informais como agora. Assim como nunca se deu tanta possibilidade para os grupos excluídos, como agora, né? Negros, mulheres, indígenas, etc., etc. Agora, se reunir todo esse caldo numa direção consequente, né, em termos de aumento de produtividade, formalizar as atividades, né, educação, eu acho que nós retrocedemos muito na parte da educação, né? Tirando o ensino superior, que você abriu portas, mas o nível da educação baixou, né? De tal forma a gente poder, no longo prazo, melhorar a nossa situação relativa. Né?
Isso é algo que nós temos que discutir num fórum mais amplo, né? Pensar mais sobre essas possibilidades e ver como nós podemos sair, né? Eu tenho uma perspectiva boa do ponto de vista econômico da América Latina, mas eu não tenho uma boa perspectiva do ponto de vista político. Politicamente, eu acho que estamos numa situação muito complicada em vários países, essa polarização não favoreceu, por outro lado, não há como fugir da polarização, né? Porque é óbvio que não se pode permanecer dessa maneira, e, portanto, nós vamos ficar um pouco mais atrasados durante um pouco de tempo, mas podemos ir em frente. Quanto à economia popular, como eu acho que eu respondi também, eu acho que você tem que pensar em maior produtividade. Quer dizer, não tem por que não ter maior produtividade nessas atividades, entendeu? Né? Por exemplo, comércio. Por que tem que ser de barraquinha? Não pode ser um comércio que também tenha barraquinha digital? Estoque, você não pode ter uma única unidade que dá uma distribuição nos estoques da mercadoria? Por que manter um comércio como a gente fazia 30 anos atrás? Não tem cabimento nisso. O mundo mudou e nós temos que mudar junto com o mundo, incluindo as pessoas, e não deixando de lado as pessoas. É isso. Muchas gracias, profesora Cachamalí, por su presentación tan increíble. Le comento que la gente en el chat estoy tratando de transmitirle lo agradecidos que están y las felicitaciones a su presentación. Muchas gracias. Y muchas gracias. Me gusta mucho la idea que le gustó la presentación, porque yo pensé mucho cómo hacer un resumen, ¿no? Que sea un resumen constructivo en un pequeño espacio de tiempo. Entonces, me gusta mucho que resultó bien. Congratulaciones a ustedes que lo hicieron. Le queríamos hacer unas preguntas que tenemos recopiladas en el chat. En primer lugar, vamos una a una. En primer lugar, Juan Romero pregunta, ¿qué fuentes de datos se aplican a las metodologías sobre informalidad presentadas? La fuente de datos es de la OIT, en aquel libro sobre la transición de la informalidad para la formalidad, hombres y mujeres, ¿no? Si quiere, puede ponerlo otra vez en la pantalla para que recojan. Quiere que lo ponga en la pantalla para que recojan la bibliografía, entonces lo pondré. Le voy a dar la bibliografía. Es importante. Es importante porque es cómo podrán dedicarse. ¿Ya apareció? Sí. ¿O no? Sí, ya está. Então, vamos na bibliografia. Este livro de Corinne Delechat e Leandro Medina. Este e este, Women and Men in the Informal Economy. Perfecto. Son los dos. La idea del sector economía informal, del sector informal, está en este libro de la OIT. Women and Men in the Informal Economy, y lo pueden encontrar en la internet. Ya, economía subterránea y sector informal, en este libro del Fondo Monetario Internacional, que no se encuentra en internet, pero se tiene que comprar. Pero hay un resumen para tener una idea de qué trata en la internet. Perfecto, muchas gracias. Ahora, para ¿Sí? ver otro tipo de informaciones y países, este señor, él tiene muchos y muchos textos en internet. Friedrich Schneider. Es una persona fantástica. Vale mucho la pena leerlo porque él trabaja en este campo há 30 años. Entonces vale la pena. Sí. Perfecto, muchas gracias. Tengo una segunda pregunta de Nicolás Montiel y dice, me pregunto qué papel juega el Estado en la creación de incentivos en contextos de crisis económica para afrontar el problema de la informalidad. Nosotros hablamos un poco de las políticas públicas, ¿no?
yo creo que el incentivo tiene que ser a la financiarización de estas empresas, ¿no? Y darle crédito, asistencia técnica y asistencia a la producción y asistencia en la operacionalidad. Es importante que estas empresas aumenten el nivel de productividad y solo el Estado puede hacer eso. El sector privado no irá a hacer. Otro aspecto importante es que el Estado ayude a una articulación entre pequeñas y grandes empresas, de tal manera que las pequeñas empresas puedan adquirir un poco de tecnología y de procedimientos por parte de la grande. El Estado es la única forma posible para salir de esta heterogeneidad estructural. No hay otra forma que no sea vía Estado. Perfecto, muchas gracias. Y por último tenemos una pregunta en portugués que Roberto... Sí. Temos uma em português que é chamar ali, na formação do mercado de trabalho, é de Patrícia Félix. Na formação do mercado de trabalho no Brasil, há abordagens que afirmam não ser possível conceituar como informal a dinâmica de trabalho no país antes da constituição da formalidade. Como você analisa esse mercado no contexto anterior à formalização laboral? Como você analisa teoricamente, imagino? Essa senhora está pensando na formação do mercado de trabalho brasileiro, né? E talvez quais seriam as consequências do fato de nós termos tido um regime escravocrata durante um tempo extremamente longo, né? 3 séculos, né? No qual teve um pequeno período que não foi tão pequeno assim, quer dizer, você teve 30 anos em que formalmente os dois se constituíram juntos, né? Eu estou pensando não do ponto de vista de ter uma lei, tipo assim, a CLT do Vargas, né? Mas quando começa, de fato, outras formas, no caso de São Paulo, por exemplo, o colonato no café, né? O fato da contratação de trabalhadores assalariados no setor de transformação, né? Você não tinha ainda uma legislação, mas era uma mão de obra assalariada, né, que estava trabalhando em determinados setores onde o regime escravocrata não tinha alcançado. É bem um período de mudança, né, em que o regime escravocrata está caindo e o regime de assalariamento está subindo, né, e você tem um vácuo. No começo do século XX, você começa a fechar esse vácuo de uma maneira informal por parte dos estados, né? E, finalmente, nos anos 20, nos anos 30, você começa a formalizar uma legislação trabalhista e já não tem mais o regime escravocrata no Brasil, né? Mas uma coisa que, por exemplo, eu tenho muita fascinação em ver é como você tem essa justaposição, final do século XIX, né? Entre o assalariamento de um lado e o regime escravocrata do outro, né? Agora, quando cai o regime escravocrata, é muito fascinante como o regime de assalariamento sobe rapidamente, pelo menos nos centros urbanos, né? Sobe rapidamente nos centros urbanos e consegue se disseminar até a criação de uma legislação, né, que é uma legislação internacional. Bom, é só isso? Não, não é só isso. Nós temos que analisar o que ficou para trás, né? O resquício do regime escravocrata, no caso brasileiro, na região norte, não tanto, mas muito na região nordeste, né? Na região nordeste, muitos ex-escravos acabaram ficando na própria terra, né? Sob a forma de agregado, ou sob a forma de simplesmente posse, que não era uma posse, né, apenas como trabalhador eventual. Situação essa que nos trouxe problemas, eu diria, até os anos 70, com certeza. E depois foi se modificando devagar, né? Agora, o caso brasileiro ele é um caso muito interessante para estudar, porque, por exemplo, se você estuda a formação do assalariamento na região sul, nos 3 estados do sul. Você estuda a formação a continuidade modificada, né, na região nordeste, né,
e aquilo que nunca foi na região norte, porque, por exemplo, na região norte, os quilombolas, né, e os próprios, mais os quilombolas mesmo, eles tinham uma grande troca, e as várias aldeias indígenas tinham uma grande troca com os centros urbanos. Então, como é que você define isso, entendeu? Quer dizer, não é assalariamento, uma é uma produção coletiva, a outra, né? Como é que você acerta isso? Então, estudar o caso brasileiro é um estudo complexo, ele não pode ser tratado de uma maneira homogênea, simplificadora, né? E não é à toa que nós temos o mercado de trabalho até hoje e problemas demográficos até hoje em função do nosso passado. Né? Por exemplo, a maior parte da população, o Nordeste tem a maior parte da população parda. Né? O forte da população do Nordeste são os pardos. Né? O segundo lugar, o forte da região Norte são pardos, mas são pardos com índios, enquanto que no Nordeste são índios, negros e brancos. Né? No Norte são negros e índios e brancos. A gente vê pelos estudos de DNA, né? Que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Sul. Né? Então, veja, eu diria que nós somos um país ainda em formação. Nós ainda não chegamos ao estágio de termos frutos estáveis no país como um todo. Nós temos muita diversidade ainda dentro do nosso país para estudar. Mas muito boa a pergunta da moça, eu gostei muito. É difícil. Difícil. Mariana, ¿podemos? ¿Podemos? Ya, entonces, muchas gracias por la participación, por sus respuestas y por la presentación tan maravillosa. De verdad, la gente está maravillada con la presentación del día de hoy. Damos las gracias al doctor Roberto Veras y al doctor José Dari, que participaron en esta conferencia, y nunca está de más volver a darle las muchas gracias a la doctora y profesora María Cristina Cachimalí, que participó en esta conferencia. Yo agradezco mucho a ti, Mariana, por todos los esfuerzos que hiciste y tu trabajo, a los profesores Veras y Dari por la invitación, y deseo muchas felicidades en vuestro programa y mucho suceso. Muchas gracias por la invitación. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, pela sua disponibilidade, excelente fala e enfim. Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom. Y muchas gracias. Y dejar invitados a los que nos están viendo desde YouTube, que están siguiendo el curso. Bueno, la próxima semana es la última semana del módulo 1 y apenas empiece octubre vamos a iniciar con el módulo 2. Así que no se pierdan las oportunidades y los nuevos seminarios que vamos a seguir haciendo a lo largo del curso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.